Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 40 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Y usted que de pronto, bueno, es que hay mucha gente a esta hora. ¿Usted y yo? No, ¿Todos nosotros? Mire, es que hasta ahora más de uno está corriendo porque le quedó la tarde por ir al trabajo o el colegio, ya le dejó la ruta a los niños, pero hay otros que están ahí arrunchados, acostados con sueño, durmieron bien, durmieron mal. Pero no crea, el que está corriendo seguro va con sueño también. Y de eso es lo que vamos a hablar, del sueño. Doctora Catherine Pérez, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días para todos. Efectivamente, el sueño tenemos el concepto que solamente es para descansar. Y por el contrario, durante la noche tenemos ese reloj biológico que tiene múltiples funciones por realizar. Pero aquí entramos a lo importante, qué tan bueno es acostarme temprano o tarde o cuántas horas debo dormir. Por eso es importante saber en qué momento se empiezan a activar todas estas hormonas o todos estos neurotransmisores para que mi cuerpo no solamente descanse, sino que también se pueda desinflamar. Doctora, hemos escuchado a muchos profesionales de la salud, incluso en este espacio, diciéndole a nuestra audiencia 7 horas, 6 horas, 8 horas. Y el cambio es trascendental. Yo creo que usted una horita le hace falta o no le sobra, ahora que está pues en esa primera fase de la vida de Rebeca, pero ¿cuántas horas hay que dormir en la noche? Sí, aquí lo importante obviamente es la cantidad de horas, pero también la calidad. ¿Y en qué horario sería ideal? A partir de las 9:30, 10 de la noche es cuando se empieza a activar una hormona muy importante que todos hemos escuchado, que es la melatonina. ¿Qué hace la melatonina? Es un antiinflamatorio natural que genera nuestro cuerpo. Entonces, durante este proceso, mi cuerpo empieza a desinflamar, a eliminar todas estas toxinas, virus, bacterias. También nos protege nuestro cerebro y también va a estimular el sistema inmunológico. Esta ventana empieza, como les digo, más o menos desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. Sí necesitamos que sea un sueño de fácil conciliación, que sea reparador y profundo para empezar a ver todos estos cambios en nuestro cuerpo. Doctora, y hablando de eso, de la melatonina que se activa a esas horas, pero por ejemplo la gente que se levanta de noche, como prácticamente todos los que estamos aquí, estamos entre 3 más o menos, algo así, usted de pronto también madrugó y mucho, como siempre. Pero entonces hay que se rompe como ese ciclo, esa producción, o hay que acostarse de más temprano antes de que cante el gallo a las 5:30, o qué es lo que hay que hacer. Mira, esa ventana está desde las 10 máximo hasta las 2 de la mañana. Entonces ahí es cuando es la producción en su pico máximo. Si en el transcurso de las horas que quedan más o menos de 3 a 5 de la mañana ya empieza a disminuir esta producción y la idea es que ahí se empiece a elevar nuestro cortisol. No es que nos acostemos también con esta otra hormona que hemos escuchado mucho, con el cortisol alto, porque este cortisol alto es el que nos mantiene con el estrés, con la ansiedad, con la alerta, y por eso es que sentimos que no dormimos, que no descansamos, o muchas veces pasa que hay gente que descansa el fin de semana y sentí que durmió 8 o 10 horas, pero se levanta más agotado o más cansado porque se acostó por ahí a la 1, 2 de la mañana y no permitió que estas hormonas se liberaran y que la otra se suprimiera. Entonces por eso a veces uno dice sí, es importante 6, 8 horas, pero ¿en qué tiempo, en qué calidad? Que es lo que queremos empezar a manejar con la medicina alternativa. La doctora acaba de decir, Aníbal, que va de 10 a 2 de la mañana. Pásele un documento firmado a la doctora Rebeca, que Rebeca le ponga la huella y no se despierten desde las 2. Rebeca es mi hija de 10 meses y medio, para que sepan. Una bebecita preciosa, pero esto le pasa a muchos padres, cuidadores de niños que están trasnochando duro, pero también mucha gente que tiene horarios muy complejos o no tiene tiempo para dormir. Cuando usted menciona algo sobre el cansancio versus la cantidad de horas que durmieron, cuando se duerme mucho también se amanece cansado. ¿Esto por qué pasa? No hubo un verdadero sueño reparador. Por eso la idea es que podamos manejar 3 puntos importantes, que tengamos una fácil conciliación del sueño, que tengamos un sueño profundo y reparador y que disminuyamos también esos picos en donde nos levantamos y nos despertamos de manera constante durante la noche. ¿Ese sueño profundo es el REM? Así es. ¿Y uno cómo sabe que llegó hasta allá, que está bien dormido? Bueno, a veces sentimos que el mismo cuerpo como que se sobresalta solo, ahí ya es como ese despertar leve, pero cuando sentimos que dormimos así sea 1 hora, pero que yo sentí que descansé un montón, ese es nuestro sueño reparador y profundo. Y ahí nuestras hormonas están ayudando al cuerpo principalmente a disminuir ese cansancio, esa fatiga crónica, ese proceso inflamatorio, el hígado está haciendo todo su proceso de desintoxicación, entonces es más que es por eso que necesitamos ese sueño profundo, no solamente
es un lujo descansar, sino que también nos va a evitar futuras enfermedades, tanto físicas como emocionales o mentales. Doctora, y por ejemplo, lo que hablaba Lina de los hijos, ya tiene unas gemelitas, también me imagino que ya están un poquito más reguladas con el sueño. Más, sí. Pero cuando uno se levanta mucho en la noche, puede que esté está en el REM y resulta que ¡guau! Y ahí uno se despierta. Ahí como es, y ya con dos, hay otros que tienen más hijos o que de pronto trabajan con el teléfono al lado porque tienen que estar de turno de noche. ¿Ahí qué? ¿Cómo vuelve uno y concilia ese sueño? Ahí es bastante difícil y por eso hay que entramos como a manejar esos horarios en que yo sepa que puedo acostar a las niñas y empezar una higiene del sueño, evitando las pantallas un par de horas antes, que también la alimentación sea mucho más liviana, mucho más ligera, nada de procesados, nada de embutidos, una buena porción de proteína, que el ambiente, digamos, de su cuarto, por lo menos que haya esa oscuridad, porque es esa luz y esa oscuridad la que también va a decirle a nuestro cuerpo y a nuestro reloj biológico es momento de descansar y es momento de realizar las otras funciones. Entiendo pues que hay diferentes trabajos, que hay que estar pendiente, que lo uno que el otro, pero pues eso a largo plazo pues me va a generar una inflamación y algún proceso crónico. Doctora, yo le confieso que yo me puedo dormir en un concierto de rock. Yo el pedacito que tenga para dormir lo duermo, pero qué tan bueno es, por ejemplo, en el caso de los menores o algunas personas que les gustan los sonidos de pajaritos, de las olas del mar, o ese sonido tal blanco que es como un para dormir a los niños o para incluso conciliar el sueño. ¿Eso es bueno, eso es malo? Sí, eso hace parte de esa higiene del sueño y cada uno de nosotros es diferente. Entonces a los niños puede que les guste ese ruido blanco, hay otros que les gusta el sonido del agua, de los pájaros, de la naturaleza. Eso nos puede ayudar. La idea es que ya el ambiente esté mucho más oscuro, que no tenga esta luz azul, esta pantalla, en la alimentación como habíamos hablado, también una respiración. La respiración me lo ayuda a generar esta ambientación que yo pueda colocarle tanto a niños como a adultos, y también ya hay gente de la tercera edad que sufre mucho del tema del insomnio, entonces hay que empezar a buscar cuáles son las ítems en particular en cada uno que podamos mejorar. Mire, doctora, ya habla usted también del tema del insomnio, ahí ya hay algunos medicamentos, todo esto tiene que ser formulado por un médico, pero nos preguntan también aquí en redes sociales que si es más importante la cantidad de horas a la hora de dormir o los medicamentos para dormir son la solución, que qué tan importantes son los medicamentos, y ahí le agrego yo, porque eso sí es muy conocido también lo de la melatonina, que es una hormona natural, que es de venta libre. ¿Se puede? ¿No? ¿Se debe? ¿No? ¿Es que esperar que el médico le diga? Sí, como tú decías, obviamente primero hay que hacer una historia clínica completa e individualizada. Muchos de los medicamentos, ya sean de farmacología vegetal o de origen químico, pues nos pueden ayudar, pero pues tenemos que saber cuál es el origen. La idea no es simplemente dar un medicamento para suprimir o para decirle esto va a dormir, sino hay que mirar cuál es el origen, cuál es la causa de por qué yo no tengo un buen sueño, por qué mi sueño no es reparador, si hay algún problema físico, si hay un problema emocional, algún problema que no me deja descansar, y que es que durante el sueño estoy generando ese tratamiento natural a mi cuerpo. Por eso sí, muchas veces uno consigue la melatonina, pero no te dicen para qué es su función de verdad, es simplemente con esto va a dormir, pero es que la función de ella es más de desinflamar, de generar toda esta cascada antiinflamatoria, de hacer este barrido, de liberar todos estos antioxidantes y lo más importante, proteger nuestro cerebro. Entonces también hay que saber cuál es la dosis indicada, tanto químico, tanto farmacología vegetal, porque también muchos llegan, es que yo ya he tomado mucho valeriana, pasiflora y no me sirve, pero de pronto no es la dosis indicada para ti o en la frecuencia indicada. Doctora, la comida antes de dormir, ¿eso a qué horas tiene que ser? ¿Se puede echar uno su churrasquito o comer frijolitos o incluso tomar mucha agua antes de dormir? ¿Eso es recomendable? ¿No es recomendable? Mira, lo más importante, si se puede antes de las 7:30 de la noche, nuestra última comida, que sí sea muy ligera, como tú dices, no es algo, sí es importante que sea una muy buena porción de proteína, pero entre menos procesados, el agua es importante, pero si también yo me tomo 2, 3 vasos, pues me la voy a pasar constantemente en el baño. Entonces algo que sea muy suave, una porción de queso, una porción de proteína, la carnecita, el pollo, pero mucho más pequeña, y hasta posiblemente una pequeña ensalada. Sí, evitando también de pronto los carbohidratos, porque eso ya me va a afectar un poco más en temas metabólicos, en la resistencia a la insulina, en la función que está haciendo mi hígado durante la noche. Entonces tratar que sea muy balanceado
balanceado y sí hay que comer. Mucha gente dice, en vez de comer voy a bajar de peso. Y no es así. Uno durante la noche sí puede bajar de peso, porque durante la noche es que el hígado elimina todas estas toxinas, ayuda al proceso de la glucosa, entonces entre mejor descanse también estoy ayudándole a mi metabolismo. Doctora, y desde el punto de vista de su especialización, en que es la medicina alternativa, usted es médico especialista en esta área, ¿qué puede hacer uno entonces para relajarse y dormir bien a la hora que sea? Porque, por ejemplo, hay gente que apenas va llegando a la casa después del turno de trabajar y entonces nos está viendo y dice, sí, pero es que el sol, bueno, baja ahí la cortina, no sé qué hacer como desde este punto de vista, desde esta área, para poder dormir bien, llegar a esas 6 horas de descanso, así sean 4, pero... Sí, es muy importante, como tú dices, ajustarlo a cada individuo según su horario de trabajo, según su alimentación, pero digamos que desde la medicina alternativa podemos ofrecer tanto la acupuntura como la terapia neural, porque me va a ayudar a la liberación de esta hormona que necesitamos de la melatonina, también nos va a ayudar a controlar el cortisol. Entonces, alguien que está llegando ahorita y que necesitamos bajarle ese sistema de alerta, ese sistema simpático, le va a ayudar muchísimo la acupuntura, la terapia neural, y aquí también entra el tema de la ozonoterapia o la sueroterapia, pero siempre sabiendo cuál es el antecedente del paciente, que ya hemos corregido muchos factores como la alimentación, la actividad física, para poderle suministrar algún suplemento vitamínico. Doctora, vamos a cerrar con una pregunta que recientemente se ha convertido, digamos que en tendencia a través de plataformas digitales, y es sobre una práctica que realizan muchos los bogotanos a pesar del frío capitalino, y es que no se han terminado de despertar y se meten a la ducha fría, y especialmente las personas con enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes o mala circulación pueden enfrentar algo que puede llegar a ser muy peligroso. ¿Eso es cierto o no? ¿Cuánto tiempo hay que dejar que uno se despierte para someterse a este cambio térmico? Sí, lo más importante, recuerden que hablamos también alguna vez por ahí del nervio vago, lo más importante es que demos por lo menos de 3 a 5 minutos a generar una respiración, a generar sonidos con mi garganta, gárgaras, cantar, para poder tener también esta activación de este sistema simpático parasimpático que necesitamos que se altere, que se alerte el sistema simpático para salir. Entonces sí es importante no meternos de una vez, o sea, salgo de la cama al agua fría, porque lo que tú dices, voy a presentar ese choque, más si yo tengo algún antecedente cardiovascular. Entonces aprendamos a, de pronto me levanto, tomo mi vasito de agua, activo mi parte circulatoria y digestiva, respiro y más o menos en 5 o 10 minutos ya estoy alistándome para realizar mi día a día. A poner el despertador 5 minuticos antes para que se alcance ahí medio despertar. No que lo despierte el chorro. Y tampoco despertarse con el agua caliente porque sigue... También, no, todo es un equilibrio, definitivamente. Doctora, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Buen día, muy amable. A ustedes, gracias. Cuando